Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Alberto Pérez, coach de locución y oratoria, y el tema de hoy será cómo la voz familiar tiene mucho que ver con tu voz actualmente. Es decir, la conexión entre la voz que tienes ahora y tu historia genética, el entorno en el que creciste y cómo tus experiencias personales han moldeado tu manera de hablar. Este será el tema de hoy. Antes quiero que te suscribas. ¿Por qué? Porque agregarte a mi canal me ayudas a seguir difundiendo material totalmente gratis. Quiero que le des a la campanita para que te pueda estar avisando cuando hay material nuevo. Vamos al tema. Exploremos la base genética de la voz, la longitud de las cuerdas vocales, la forma de la laringe y otros factores anatómicos son esenciales, son genéticamente. Nuestra voz, esa melodía única que nos identifica, está intrínsecamente vinculada a nuestra herencia biológica. Ejemplo, si tus padres tienen voces con mucho volumen, es probable que también tengas una voz de mucho volumen debido a esa genética. Pero también puede ser lo contrario. Ya después voy a estar explicando más sobre este tema. Genéticamente hay características físicas que pueden contribuir a las diferencias en la voz, como la longitud de las cuerdas vocales, la forma de la laringe, como lo dije recién, y otros factores que son anatómicos. Sin embargo, la forma en que se utiliza la voz, el acento, el tono y otros aspectos del habla que pueden ser más relacionados con factores ambientales, como por ejemplo el idioma que se habla en el hogar, las formas en las que se comunica, la cultura y también las experiencias que son realmente personales. Analicemos cómo el entorno y las experiencias personales influyen en la forma de hablar, en el acento, en el tono y demás. En realidad no sabemos por qué tenemos ese timbre de voz, muy agudo, muy grave, muy alto, muy chillón, etcétera, etcétera. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué tu voz suena de cierta manera? Reflexionemos sobre cómo la voz puede revelar aspectos que son de nuestras emociones y también de nuestra personalidad. Ejemplo, si mamá era de hablar con una voz chillona, volumen alto, etc. ¿Cuál es el patrón de esta clase de personas que hablan demasiado alto? Están diciendo: quiero que me escuchen, por favor, no me siento oída, no me siento comprendida. Y posiblemente papá quizás tenga una voz todo lo contrario, porque la voz de mando la tiene mamá. Y los hijos seguramente, si están a la voz del mando, tendrán una voz apagada, tímida. ¿Por qué? Porque está bajo las reglas de mamá y no tanto de papá. Estoy poniendo ejemplos. El núcleo familiar se basa en escalafones de mandatos que tienen que funcionar de esa manera para persistir como familia. Entonces, ahora en la actualidad te encuentras en un problema. ¿Por qué tu voz suena apagada, que no tiene autoridad, que no tiene presencia? ¿Por qué? Porque no quiero que noten mi presencia, no quiero que me oigan, quiero pasar desapercibido o desapercibida. ¿Se dan cuenta cómo se va formando el timbre de tu voz a través del tiempo? ¿Y por qué tienes esa voz ahora en la actualidad? Ahora vamos a hacer este ejemplo. Puedes hacer un recorrido de cómo es la voz de mamá, de papá, etc. Y en ese proceso comienza ¿a qué? A limitar tu voz. ¿Por qué? Por timidez, por vergüenza, por guardarte cosas que no te hacían bien y no la puedes expresar, por emociones diferentes. Una vez vino una alumna a mis clases personalizadas y vino con una voz difónica. Y comencé a preguntarle por qué tenías esa voz, si era de ayer o de unos días. Y me dijo: no, ya hace varios años que tengo esta voz. Así que era una difonía crónica. Inmediatamente le dije que no podía tomarle las clases en esas condiciones, de esa manera, que debía llegarse a un profesional de la voz, a un otorrino, a un fonoaudiólogo, para que su enfermedad patológica pueda ser visto por este profesional. Y en esa primera charla le pregunté si había experimentado alguna situación emocional que le había obstruido prácticamente el habla. Y me dijo que hace exactamente muchos años había fallecido su hijo de 30 años. Y ahí, por esa cuestión traumática, como es la muerte de un ser querido, en este caso tratándose de su hijo, modificó completamente la voz. Y ella no sabía que su voz, que había influido traumáticamente y que había modificado su voz. La voz es un instrumento que debemos trabajar
trabajarlo y acomodarlo, cuidarlo. Porque la voz tiene mucho que ver con una cuestión psicológica y también emocional. Tu historia personal tiene mucho que ver cómo te trataste o cómo te tratas actualmente para que tu voz suene de esa manera. Cada voz es un mundo distinto, por eso no hay una voz igual. Timbres parecidos, pero nunca hay una voz igual. Esto ocurre de la misma manera con un instrumento musical. Si tú le das la misma guitarra a 3 intérpretes diferentes, el sonido resultante puede llegar a ser sumamente distinto entre uno y otro. ¿De qué depende? Del músico que la toma ese instrumento y lo ejecuta con su historia emocional, personal y única, incluida su técnica o su falta de ella. Nacemos con un instrumento de características específicas. Por eso este instrumento tiene una maleabilidad y flexibilidad tal que es sorprendente y que la mayoría de las personas nunca explora del todo. ¿Se dan cuenta que hay familias en donde todos los miembros hablan con una entonación y un volumen muy parecido? Ahí vemos que el entorno familiar tiene mucho que ver. La voz que tienes en la actualidad es la manera que la fuiste desarrollando a través de tu historia personal. La voz no solo responde a cuestiones genéticas, sino también al entorno que fuimos criados, nuestras familias, nuestros amigos, en la ciudad que vivimos o en el país. La voz es un instrumento maravilloso que muchas veces subestimamos y que no le damos la importancia realmente necesaria. ¿Cómo suena tu voz? ¿Te gusta cómo suena? ¿Te gusta escucharte? ¿O te gustaría cambiarla o acomodarla porque sientes que nadie te escucha por el solo hecho de tener una voz baja, muy aguda, estridente, etc.? Así que déjame en los comentarios si te ocurre algo parecido o si te ha ocurrido algo similar. De esta manera llegamos al final de otro material más. Espero que hayas entendido que la voz no solo se trata de técnicas y herramientas, sino también de explorar qué hay detrás de esa voz. ¿Cuál es la historia personal? Así que si quieres opinar de este tema, déjame en los comentarios como te dije anteriormente. Antes, te invito a mis clases personalizadas vía Zoom 1 hora por semana. No solamente vamos a tratar técnicas y herramientas y darte técnicas y herramientas, sino también que vamos a explorar un poco de tu voz personal y de tu historia dentro del desarrollo de tu voz actualmente. Así que te espero en mis clases. Ahí te dejo el link para que te puedas informar aún más de estos cursos de 1 hora por semana vía Zoom, clases totalmente personalizadas. No te olvides de suscribirte a mi canal y darle a la campanita para que te pueda estar avisando cuando hay material nuevo. Hasta un próximo encuentro. Gracias.